Hola mi gente, bienvenidos a Hola Fabiola. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Como siempre estamos con el episodio de Real Estate y hoy tenemos un invitado súper especial que nos va a dar mucha información para esas personas que van a hacer compras por primera vez y un poquito de más información sobre todos los programas de préstamos que él nos ofrece. Hola Alex. Hola Fabiola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, muchísimas gracias por estar aquí y por darnos este tiempito para enseñarnos un poquito sobre un tema que es tan importante para esas personas que quieren comprar por primera vez. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y la importancia que tiene este mensaje para sus seguidores. Gracias, Alex. Bueno, lo primero que queremos saber es quién es Alex. Cuénteme de dónde es, cuál es su compañía. Claro. Profesional en el campo de real estate, especialmente en mortgage banking, por los últimos 24 años. La compañía para la cual trabajo se llama Equity Resources, es una compañía privada, institución financiera, por ya 31 años en el mercado. Wow, Sí, bastante sí, tiempo. sí. ¿Y de dónde es De originariamente? Guatemala. Guatemala, un país Tenemos, precioso. sí, Me conoce, encanta, sí, me me estaba encanta. contando. Tenemos ya pues 28, 30 años de estar acá en este país, pero claro, siempre extrañando Por nuestras supuesto. raíces. Sí, la comidita, ¿verdad? Que es tan rica. Sí, Ay, sí, sí, la claro. disfruté bastante cuando viajé. Qué Fue bueno. una experiencia maravillosa que espero poder repetir. Esperamos. Y bienvenida nuevamente. Gracias. Queremos hablar sobre y enfocarnos, pero obviamente es un tema como muy amplio porque hay muchos diferentes programas, pero mucha gente, clientes que han venido cuando me han dicho ya quiero comprar una casa, quieren saber cuáles son los requisitos, ¿verdad? Y cuando es por primera vez, como tener un poquito de noción de qué es lo que ellos necesitan hacer para poder aplicar para la compra de una casa. Claro que sí. Como todo proyecto de vida, yo siempre me refiero a lo básico. Va a depender de la situación de cada uno, especialmente cuando hablamos de finanzas, pues, ¿verdad? Porque un historial financiero es lo que uno va dejando en el transcurso de su vida y cómo uno se maneja. Cuando hablamos, por supuesto, de programas para compradores por primera vez, existen ayudas del gobierno, especialmente acá nosotros pues nos encontramos en Maryland, y existen ayudas del estado de Maryland porque ellos desean que uno compre, ya que cuando uno pues es dueño de propiedad va a pagar impuestos, ¿okay? Correcto. Algo que uno no hace cuando uno renta, Ujú. ¿verdad? Aparte que, por supuesto, los precios de renta están subiendo pues bastante, Elevados. ¿verdad? Ujú. Entonces no hay mejor como poder tener uno su propia casa. Hay varios tipos de programas para compradores por primera vez, pero nuevamente es un proyecto de vida que tiene que empezar con uno de comprador, Ujú. ¿verdad? Lo básico que muchas veces quiere ver y tal vez lo más importante que quiere ver cualquier banco, cualquier financiera, es la estabilidad. Y me refiero a la estabilidad de empleo, ¿okay? De residencia. Y hablando de empleo, por ejemplo, no estar cambiando de empleo cada 6 meses, Ujú. aunque eso no impide accesar algún tipo de financiamiento, pero entonces se van a ir complicando ya un poquito más las cosas porque uno tiene que proveer más información, ¿Cuánto tiempo, más cuánto documentos, tiempo de etcétera, etcétera. empleo requiere un préstamo? Bueno, si nosotros empezamos a ver lo que es el porqué de los lineamientos y de dónde vienen los lineamientos, porque los lineamientos son estándar para cualquier banco. Ujú. No es que nosotros como financiera los pongamos. Según el gobierno federal, a través de sus agencias de Fannie Mae y Freddie Mac, son 2 años de empleo, de historia de empleo. Ujú. Muchas veces nos confundimos y eso es en realidad, esperamos que ayude la información porque muchas veces me dicen o nos dicen es que no tengo 2 años todavía de empleo. Eso no significa que uno no pueda comprar. Tal vez 2 años de empleo en el trabajo actual, pero si ha uno tenido un empleo por 2 años,
como historial, Ok. no hay problema. Ujú, Son 2 años de empleo, de historial de empleo ujú. que se requieren. No importa que Ujú. hayan sido en diferentes trabajos, obviamente que usted recomienda que sea consecutivo en el mismo lugar, pero no es un Por requerimiento. supuesto, no es ningún requisito y tampoco tiene que ser en el mismo campo. Oh, ok. ¿Ok? Hoy puedo trabajar en construcción y mañana puedo trabajar en grama, Oh, ¿verdad? ujú. Entonces, no es necesario tener el mismo trabajo, la misma línea de La línea de empleo empleo. como para poder calificar, siempre y cuando seamos responsables, ¿verdad? Financieramente, paguemos nuestras cuentas a tiempo, Que eso lo podemos hacer. entraría la parte del crédito. Así es. Ujú. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un beneficio que se solicita a través del estado de Maryland, el puntaje mínimo para calificar es de 640, ¿verdad? Tal vez muchos no lo saben, pero existe el puntaje de crédito que va de 350 a 850, Ujú. siendo el de 850 el mejor crédito. Sin embargo, para el gobierno del estado de Maryland no existe ninguna diferencia si uno tiene un 650 o 670 de crédito Ujú. o uno tiene un 800. De verdad, No importa. yo pensaría que sí. No tiene mayor relevancia en lo que es, por ejemplo, intereses. Ok. No es que con este tipo de programa uno tenga un puntaje de 800 y voy a tener un mejor interés que el de Mm. 650. No existe ese tipo de análisis de riesgo. ¿Pero eso es específicamente aquí en Maryland o eso a nivel nacional? Eh, Hasta donde sé, es aquí en Maryland y Washington. Ok. En realidad, en DC, el Distrito de Columbia, ni siquiera tiene un mínimo como crédito, Ok. ¿verdad? Para calificar. Y asumimos que las agencias de gobierno así son, Ok. ¿verdad? Bueno, entre esos requisitos que son el historial laboral mínimo de 2 años, un crédito mínimo Ujú, de ujú. 640, si esta persona que es primer comprador quiere aplicar para este tipo de programas, Ujú. ¿qué otra cosa solicitan para la calificación? Una cosa muy importante e interesante en nuestra comunidad es que habemos muchos emprendedores. Existimos como migrantes que somos, traemos la gana de salir adelante como ninguna Ujú. otra persona. Bueno, aquí hay Y es, una sí, emprendedora. claro, claro. Y es bien importante el entender que para poder comprar casa se van a pedir ciertos documentos dependiendo del trabajo que uno hace. Ujú. Y menciono el ser uno emprendedor, porque entonces uno viene a trabajar ya por su cuenta, ¿verdad? Y siempre vamos a pedir impuestos. Impuestos de 2 años usualmente, pero si es para calificar para un programa para compradores por primera vez, son 3 años Son con el tres estado de años. Maryland. Ok. Sí. Sin embargo, hay que aclarar el por qué se van a pedir impuestos. ¿Ok? Si uno es W2 y tal vez, ojalá que no los confunda, si alguien trabaja para alguien, ¿ok? Eh, y recibe un W2 a final de año, también el estado de Maryland va a pedir impuestos, ¿ok? Ujú. Pero es por la única razón que quieren ver que no tengan otra propiedad o que no estén declarando intereses o deduciendo intereses de impuestos de alguna otra propiedad. Porque como el programa es para compradores por Por primera primera vez. vez, entonces no quieren que Ujú. uno tenga otra casa. Es por eso que piden 3 años de impuestos. Oh, ok. Pero si no es a través del programa de Maryland, entonces son 2 años. Cuando usted me dice que es a través del programa de Maryland, es cuando uno pide, digamos, en este caso, hablando en cantidades, son los Ujú. $5,000 que ellos ofrecen, Eso cambió. o eso cambió. Eso cambió ya hace tiempo. Antes eran 5,000 Ujú. dólares, hoy han subido a 6,000, Ok. lo cual no es mucha la diferencia, ¿verdad? Como están las cosas de caras el día Sí, de todo hoy, lo que es. ¿verdad? Y precisamente hoy sale que la inflación sigue subiendo, Ujú. entonces las cosas están
un poquito elevadas en precio. Eh, pero, perdón, la pregunta era, Javier. De que cuando estamos aplicando para este programa Sí, sí, los de programas. Maryland. Bueno, sí, el programa de Maryland tiene varios subniveles, ¿verdad? Ujú. Tiene el que le da $6,000, el que le da el 3, aquí ya se complica un poquito, pero el 3% del valor del préstamo. ¿Qué significa eso? Si el préstamo de uno es de 100,000, entonces le dan 3,000. Ujú. Si el valor del préstamo es 100,000 y pide uno el 5%, le dan 5,000. Pero en este mercado donde nosotros estamos, pues sabemos que propiedades de ese valor no No hay. existen, no existen. Entonces estamos hablando de que el estado de Maryland va a cubrir, usualmente, va a cubrir el monto de cuota inicial, ¿verdad? En muchos países se les dice entre, cuota La prima. inicial, prima, pues aquí es down payment, ¿verdad? Entonces eso lo puede cubrir el estado de Maryland. ¿Qué significa eso? Que estamos obteniendo un 100% de financiamiento, Ujú. ¿verdad? Porque si hacemos un préstamo donde requiere normalmente el 3% de down payment, y el estado de Maryland nos da el 5%, con ese 5% cubrimos el down payment y todavía nos queda Un poco para el gasto de para los cierre. gastos de cierre. ¿Y se Entonces, puede combinar diferentes programas? Digamos, si aplico para el grant de Maryland, bueno, esa parte quiero que me la explique, si esa ayuda se tiene que pagar o no se tiene que pagar de regreso, pero también hay ciertas ayudas de condados. Uno puede combinar la ayuda del estado y la ayuda del condado cuando uno es primer comprador. así es, sí se puede. Ok, Baltimore City, ¿ok? Tiene su programa. Prince George's County tiene su propio programa también, Home Path to Purchase. Eso le dan hasta $25,000, ¿ok? Eh, y sí se puede combinar, pero no se puede pasar uno de la cantidad que uno necesita. O sea, ujú. no es necesario o no se puede, no es permitido que uno lleve dinero después del cierre en su bolsa, pues, Que ¿verdad? tiene que ser lo necesario y lo que Nada aplique más. gastos de Así cierre y down es. payment. Sí, así es. Ujú. Ok, Ya sea un programa de financiamiento tipo convencional o lo que se llama FHA, que es uno de los programas más comunes, ¿verdad? Se perfecto. puede hacer a través del estado de Maryland. ¿Y cuánto toma? Porque siendo que hay que tener como otro, digamos, son un poquito más requisitos que un préstamo normal cuando uno no pide ningún tipo de ayuda. ¿Cuánto tiempo toma en realizar todo ese proceso? ¿Toma más tiempo que de un financiamiento regular? Que yo siendo compradora por primera vez no utilizo esos grants o esas ayudas. Ujú. ¿Es menos complicado? ¿Cómo se manejaría en tiempo? Digamos, como porque yo como agente de bienes y raíces necesito saber cuánto tiempo voy a necesitar para poder aplicar en el contrato, digamos. ¿Son 30, 45 días, 60 días? Muy buena pregunta. Y eso es dependiendo del trabajo que hace la persona que está realizando el préstamo. O sea, de lo que se llaman loan officers, Ujú. ¿ok? O mortgage specialist. Si esta persona desde un inicio hace un buen trabajo obteniendo los documentos correctos, los que sabemos que el Estado nos va a pedir, podríamos decir que eso no debería de pasar más de 30 días. O sea que es una transacción Normal, normal, ok. ¿ok? Cuando se refiere en tiempo. Eh, pero algo la salvedad, siempre y cuando el proyecto esté hecho en una manera organizada, con las preguntas correctas, las respuestas adecuadas a las preguntas que se hacen antes de empezar pues, el inicio del proceso de la compra. Es bien importante preparar el Ujú. campo para poder tener un proceso bastante limpio, sin sorpresas, que no haya ningún problema.
porque eso es lo que no queremos, ¿verdad? Exacto. No queremos tener sorpresas de nada. ¿Y tienen que tomar algún tipo de clases? Porque como es un primer comprador, prácticamente no sé nada de lo que está pasando. Me imagino que el estado donde apliquen para esos tipos de programas exige algún tipo de preparación para que el consumidor esté un poquito más, bueno, tenga el conocimiento, ¿verdad? Que es Sí, comprar una claro, casa. sí, es un proyecto grande. Es una de las mayores compras que uno logra hacer en su vida y es una de las compras que muchos soñamos, Ujú. especialmente cuando venimos a este país, pues, ¿verdad? El sueño americano. El sueño americano, dicen. Ujú. Y es bien importante saber dónde está uno parado, ¿verdad? Y como le repito, el proyecto que uno tiene que empezar es muy bien organizado, eh, tiene que estar eh, con los documentos que se deben de presentar. No debe de ser complicado, o sea, esa es mi respuesta. Es sencillo. Sí, Ujú. no es complicado, es sencillo. En realidad, para un programa o un préstamo para compradores por primera vez, el comprador no ve ninguna diferencia porque nosotros hacemos todo, Ujú. ¿verdad? Nosotros hacemos el trámite de toda la papelería, toda la documentación con el estado de Maryland. Ahora, si vamos a agregar un programa especial, como por ejemplo la ciudad de Baltimore, entonces el comprador sí debe de estar sabido que va a tener que estar involucrado en el proceso porque solo ellos pueden aplicar para el préstamo. No nos dejan a nosotros Ujú. armar todo el paquete, la documentación para hacerlo por ellos, Ok. ¿verdad? ¿Y la clase que ellos Eso tienen que es. tomar, eso es en línea o Sí, tienen que ir a algún lugar sí. específico? Antes se solicitaba que fueran clases de 8 horas Ujú. presenciales. Muchas agencias cobraban $400, $500. Hoy en día, con toda la tecnología que existe, ya no es requerido. Inclusive existe lo que es fanniemae.com homeview/homeview y ahí pueden inscribirse, es gratis y pueden tomar las clases en el tiempo que sea disponible, el fin de semana, desde la comodidad de su casa y es gratis. Esa es la ventaja, Es ¿verdad? gratis y Ujú. está en español y en Excelente. inglés. Entonces hay mucha facilidad ahora. Sí se pide todavía para compradores por primera vez. Se les pide que hagan eso, pero es súper fácil. Yo creo que si uno invierte 3, 4 horas, puede hacer 2 horas un sábado, 2 horas un domingo y aprende uno bastante. Yo personalmente tomo el curso una vez al año para Actualizarse y refrescarse. Sí, refrescar sí, sí, no, todo, porque uno sí. se le olvida ciertas cosas. Sí, 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 pero Bueno, es muy fácil. entre Ujú. para las personas que estamos pensando comprar por primera vez, están todos estos programas, ¿verdad? Pero obviamente, si la persona tiene el dinero y tiene para poner el down payment, en ciertos condados y en ciertos estados hay ese beneficio de que en la parte de lo que son transfer taxes y cosas así, son como, hay un taxe que no tienen que pagarlo. Un break. Ujú. Sí, entonces también ahí es un beneficio que ellos tienen, pero ellos pueden aplicar para cualquier tipo de programa, ¿correcto? Siendo los primeros compradores, el FHA. Sí, claro, es cuestión de qué tipo de programa va a ser el que más beneficio trae para la persona y en el cual puede calificarse. Ujú. Háblame un poquito sobre el programa del FHA. Federal Home Administration en realidad FHA es una agencia del gobierno. Y para entenderlo un poquito más fácil, lo vamos a poner como que fuera una agencia de seguros. Una agencia de seguros donde aseguran la plata que la institución financiera está poniendo para la compra. Ujú. ¿Ok? Eso significa que se asegura el dinero en caso la persona que es dueña de la casa, el comprador, por alguna razón u otra, no puede hacer el pago de la casa, ¿verdad? Tiene que pasar cierto tiempo, dejar de pagar la casa
y ya cuando se entra en lo que es un embargo, ¿verdad? Ujú. O un foreclosure, si se llega hasta ese punto, entonces se recoge la casa, se embarga la propiedad y ya se pone un claim en lo que es el FHA con la agencia del gobierno para que ellos paguen la pérdida que la institución financiera tuvo en esa propiedad. No es un seguro que va a hacer el pago mensual Ujú. por el comprador, muy diferente. Eh, pero eso es FHA. En realidad es una institución gubernamental que no hace préstamos, ¿okay? Ellos no dan dinero. Nosotros somos los que damos la plata, pero ellos son los que Aseguran. aseguran el dinero. Sí, Y aparte es un programa que ayuda a las personas que no tienen como el mejor crédito también. Y también el down payment excelente pregunta. Sí, es muchos más bajo. creemos, no, excelente pregunta, Fabiola, sí. Muchos creemos que debemos de tener un puntaje de crédito de 700, por ejemplo, para poder comprar y no es así. El programa baja hasta 580. Siempre le mantienen la misma cantidad de cuota inicial, el 3.5%. Nosotros vamos a pedirle que tengan un poquito de dinero guardado después del cierre, pero es Ujú. parte de los requisitos, pero de ahí todo es normal, Ok. todo es normal. Ujú. ¿Cuál es un pago mensual de un préstamo hipotecario? O sea, ¿qué entra? O sea, está el interés, el principal. ¿Qué es lo que una persona cuando compre su casa por primera vez sepa que tiene que pagar ciertas cosas a diferentes instituciones? Porque a veces eso es un poquito confuso. Bastante confuso y tal vez inclusive complicado, Ujú. hasta para muchos de nosotros poder explicarlo. Porque existe lo que son cuentas en custodia, ¿verdad? Ujú. O un escrow account, ¿ok? Donde se va, yo les llamo para hacerlo más fácil, cuentas de ahorro, ¿verdad? Porque ahí es donde se va ahorrando cierta cantidad de plata. Y le comento esto de primero, es porque llega a ser parte de lo que es un pago mensual. Pero un pago mensual va a ser el interés que se paga por el dinero prestado, la cantidad del capital que se paga también para ir bajando el Amortizando. préstamo, amortizando el préstamo, incluye lo que es el seguro de la propiedad en cuestiones de riesgo, un incendio, cualquier cosa para la casa, menos situaciones de Inundación, que inundación, eso es ¿okay? extra. Eso es aparte. Eh, por ejemplo, si tienen un problema de granizo, yo he visto muchas veces que existen tormentas de granizo en el área y arruinan los techos. Ujú. Entonces, ahí es donde entra el seguro. Si se pone un reclamo, pues el seguro debe Lo por lo menos cubre. hacer un análisis, pues, Ujú. ¿verdad? Y ver si es meritorio el cubrir ese daño. Eh, el condado va a pedir sus impuestos, ¿verdad? Siempre nos tienen que cobrar Es impuestos, verdad que sí. siempre. Sí. No nos salvamos ni así. No, y muchas veces, bueno, la mayoría de condados van a hacer, los impuestos van a pagarse 2 veces al año, Ujú. ¿verdad? Usualmente es en julio, 1 de julio y 31 de diciembre, pero hay un tiempito ahí para amortizar ahí 2 meses para los bancos poder mandar a hacer el Ujú. pago. Eso es parte del pago mensual. Entonces, si una propiedad paga 1,200 de impuestos al año, van a ser 100 100 dólares dólares al mes, mensuales. ¿verdad? Más el seguro, que por cierto los seguros están un poquito caros. Eh, pero va incluido, si el seguro de la casa es 1,200 dólares al año, son 100 dólares al Ujú. mes. Y aparte de eso, y esto es muy importante también, muchos pensamos que si no tenemos el 20% de down payment, de cuota inicial, no se puede comprar. Y eso no es cierto.
sea, podemos comprar hasta con el 3%. Pero ahí entra lo que se llama seguro de hipoteca, Ujú. que es lo mismo que FHA, ¿verdad? FHA es ese seguro que va a cubrir el dinero por si no se hace el pago. Por eso es que yo siempre digo, eso es un mal necesario, ¿verdad? Sí. Porque si no se tiene el 20% no se compra, Ujú. pero si se tiene un poco menos, existe el seguro de hipoteca, entonces permite comprar, También en un ¿verdad? programa convencional hay Claro que el sí, PMI claro que que se sí. llama. Sí, y es fácil de recordar. Es PMI o PMI, PMI en Ujú. inglés, como Private Mortgage Insurance, ¿ok? O para FHA es un MIP, Ok. que es Mortgage Insurance Premium. O sea, Que es al revés. es solo al revés la P, ¿verdad? Ajá. Pero es exactamente el mismo concepto donde si no se hace el pago mensual, se llega a un embargo, la parte que pierde el banco la paga ese seguro. Bueno, en el momento que uno compra la casa y obviamente en ese momento la casa vale $300,000, pero en el transcurso de los años, esperando de que su casa adquiera valor, entonces hay ese tipo de ganancia de equity que la propiedad tiene. ¿Sí? ¿Puedo yo sacar el Private Mortgage Insurance de mi hipoteca para no hacer ese pago de $200 extra que en realidad al único que beneficia es Al al banco. banco, ¿Sí? no a mí, porque no está amortizando mi Correcto. préstamo? Así es, sí. Y yo siempre me he preguntado por qué no es un esfuerzo combinado, Ujú. pero esas son las reglas. Eh, sí, el caso es que si la propiedad llega a tener el 20% de plusvalía de equity, entonces se puede uno acercar a su compañía que le está haciendo el cobro, porque muchas veces no es la misma persona que le hace el Ujú. préstamo al que uno le va a hacer el pago mensual. Eso se llaman mortgage servicers. Ujú. Entonces uno se acerca y puede decir, bueno, yo calculo que mi propiedad ya subió de valor, no necesito este seguro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cada banco tiene su proceso diferente, pero similar, Ujú. y le van a pedir que ya sea que haga uno un avalúo para ver el valor actual, siempre y cuando hayan pasado ya por lo menos 2 años, ¿verdad? Eso es con nosotros. Ujú. Ya pasaron 2 años, se puede hacer un avalúo y ahí se hace el análisis si se puede quitar o no. Eso es con un préstamo convencional, pero con un préstamo FHA no, No se es de puede por vida, sacar. Ok. es de por vida. Entonces, no es malo adquirir un préstamo FHA porque la diferencia cuando uno hace un préstamo es que el seguro de hipoteca con un FHA es más bajo. Ese seguro es más bajo usualmente Ok. que un convencional. El interés del préstamo convencional va a ser un poquito más alto usualmente que el FHA. Al final de cuentas vienen siendo casi lo Muy mismo parecido. mensualmente. Sí, ¿Ok? en los últimos meses sí he estado escuchando que es mucho mejor hacer un FHA porque prácticamente el pago mensual, aunque tenga el PMI más alto, es más bajo. Entonces me Sí. imagino que debe ser muy relativo de acuerdo a la época que usted haga el financiamiento. Y cada transacción es Ujú. diferente. Para alguien voy a aconsejar FHA, para otra persona voy a Ujú. hacerlo convencional. En el caso nuestro, o sea, yo tengo un tipo de crédito, mi esposa tiene otro tipo de crédito. Aunque estemos bajo el mismo techo, Ujú. somos Son diferentes. diferentes. Diferentes empleos, diferentes ingresos. Entonces, un préstamo para ella va a ser un poco diferente conforme va a ser para mí. Ella gana de diferente manera y yo gano de diferente manera. Entonces, tiene un préstamo es hecho a la medida prácticamente. Es tailor, ¿verdad? A Sí, la para persona. cada persona. Exactamente, sí. Ujú. Por eso es que uno tiene que hacer y preparar al principio las preguntas necesarias, adecuadas, como para tener ese éxito que se necesita durante la transacción. Sí, porque es Y súper no tener importante. sorpresas. Sí, no, las sorpresas, al menos como agente, ¿verdad? Que uno sale, muestra casa, ya el cliente está tan emocionado con una casa que Claro. le encanta y que la persona que nos esté ayudando a hacer el préstamo no tome el tiempo y explique Ujú.
y pida toda la información correcta. Yo creo que es súper importante precalificar a un cliente primero. O sea, decir, bueno, yo no voy a ir a buscar una casa de $500,000 si no sé que voy a calificar por $500,000, ¿verdad? Lo Súper. primero es ir a hablar con un prestamista, con un loan officer. Sí, yo siempre me he preguntado por qué buscamos a un realtor. No Sí, sé, sí, sí, creo que sí. sé, creo Ujú. que sé el por Es más que qué. todo para referir, yo creo, Bueno, por la sí, yo confianza. creo que el mercado en real estate, el loan officer de por sí, un prestamista es un poquito, no voy a generalizar, pero creo yo que es un poquito más limitado, más Ujú. reservado, un poquito más conservador. Agentes de bienes raíces son más de mercadeo, de estar, Somos más ventas. sí, Ujú. sí. Entonces, claro, es diferente, pero el Sí. approach debería de ser de Primero ir primero a... un loan officer, Ujú. ¿ok? Porque uno no compra leche sin tener plata, Sí. No, ¿verdad? y es lo que nosotros le decimos, al menos en mi caso, cuando viene un cliente y me dice quiero comprar una casa, sí, pero lo primero que tenemos que hacer es ver por cuánto califica. Pues si Definitivamente. yo hoy le muestro una casa de $500,000 y cuando mostremos documentos al banco va a calificar por 300, usted va a querer una casa de 500 y no la va a poder comprar. Claro, no. Entonces es lógico primero hacer la precalificación. Y yo creo que se ha dado mucho ahora de que prácticamente lo califican y lo aprueban antes de, ¿verdad? Sí, yo he Que cambiado bastante mi manera de trabajar. Antes era, tengo la plática y emito una carta, ujú, luego fue, tengo una plática y vemos si califica, y luego documentamos y preaprobamos. Hoy en día creo yo que es muy importante estar seguros de lo que estamos haciendo. Eh, no solo porque es importante y da seguridad al proceso, ujú, sino porque el mercado de hoy cambia constantemente. O sea, constantemente. estamos hablando de que, por ejemplo, cuando estamos viendo propiedades que son denominadas como condominio, ¿ok? Que no necesariamente tienen que ser apartamentos, sino que hay muchas casas que son townhouses, por ejemplo, que son consideradas condominios. eh, Estamos recibiendo entrenamiento cada 2 semanas, porque el gobierno constantemente viene cambiando todos los lineamientos o agregan lineamientos más que todo por seguridad Ujú. en lo que son high rises y eso. No queremos tener una situación que se presente nuevamente como la de Florida hace 4 años. Entonces, ahí pues Claro, perdieron muchas muy personas la triste. vida, muy triste. Entonces el gobierno ha intervenido y es precisamente por eso que resultamos con bastantes regulaciones y lineamientos del gobierno, que nosotros como bancos tenemos que cumplir, ¿verdad? Y muchas veces me preguntan, pero Alex, si usted es el que me está dando la plata, ¿por qué tiene que? Bueno, es porque tenemos que cumplir con Sí. con los reglamentos del gobierno, Sí, no, y tenemos que ¿verdad? basarnos en lo que realmente la persona puede pagar también, porque más adelante vienen auditorías, vienen un montón de cosas, Así es, ¿eh? y verificar que esa persona realmente calificaba. Bueno, sí, bien importante. Yo he tenido situaciones donde sí, hemos tenido auditorías después de un cierre, ¿ok? Y hemos tenido que verificar información Ujú. adicional para asegurarnos que lo que dijimos durante el proceso haya sido Sí, correcto incluso y verdadero. las personas firman algo donde dice, si el día de mañana el banco viene y le pide sus impuestos de nuevo, tiene que firmar esto otra vez o Sí, tengo que verificar su número de social y uno tiene que firmar todos esos papeles para que le den los préstamos. Es súper sí, importante. definitivamente. Uno de los beneficios para compradores por primera vez que no tocamos mucho el punto fue el beneficio del Estado, Ujú. ¿verdad? Que no cobra cierta cantidad de Oh, impuestos sí. para que uno compre, pues, Ujú. ¿verdad? Y ese beneficio en realidad es una vez, es para el que está comprando por primera vez. No es una gran cantidad, pero es plata. ¿Ok? Exacto. Es No, cien plata. dólares hace la No, diferencia. claro, es dinero y muchas veces son 100 Ujú. dólares por las que estamos viendo ahí qué hacemos para que Sí. puedan comprar. Entonces es importante eso. Una pregunta más sobre los diferentes programas que tienen para primeros compradores. ¿Hay ayudas que son regaladas y hay otras ayudas que son prestadas? Ujú.
Cuénteme un poquito acerca de ese tipo de ayudas, porque he tenido clientes que sí han calificado para un grant, digamos, que es regalado por el Ujú. gobierno, pero hay otras que son un préstamo al 0% por cierta cantidad de años, pero sí tiene que pagarlos de regreso. Sí, todo beneficio o todo programa por el cual se aplique a través del estado de Maryland, Ujú. que es Maryland Mortgage Program, ¿ok? Eh, y es en realidad, si quieren, es información pública, ¿ok? Es mmp.maryland.gov. Anoten. Ahí pueden ver toda la información, inclusive pueden darle seguimiento todos los días a lo que ellos publican con lo que son los intereses. Ujú. Entonces, es todo muy transparente, todo muy claro. Eh, Ellos no tienen en este momento lo que son grants. ¿Okay? Cuando uno escucha la palabra grant, es porque no se tiene que Ujú, pagar, que es regalo. ¿verdad? El estado de Maryland sí tiene esos programas, lo cual ayudan mucho, ¿okay? Pero sí tienen que ser pagados de regreso en su momento de, ya sea vender la propiedad, refinanciar, que es adquirir un nuevo préstamo y pagar el Ujú. adquirido y ponerlo a cero, o que pasen los 30 años y uno hacer su último pago y ya mandar ese pago también al estado de Maryland, porque uno tiene que pagarlo de una u otra manera. O sí se tiene que pagar, porque Se había tiene unos que pagar. programas que eran 5 años, si estás 5 años en la propiedad ya no necesitas pagarlo de regreso, o 10 años. Existen todavía Todavía, ok, programas, no con el estado de Maryland, pero sí a través de otras agencias. ok. Eh, por ejemplo, y voy a corregir algo que dije, creo yo que estuvo mal, fue un error. El programa de Prince George's County es hasta $10,000. Ok. ¿Ok? Eh, Ese programa tienen que pasar 5 años y no se tienen que pagar. Entonces, Ujú. cada año, el primer año queda uno con una deuda de 8,000. El segundo año, 6,000 y pasan Va 5 bajando. años y la deuda se elimina. Entonces, ese sí es un programa donde le dan a uno hasta $10,000, pero con 5 años se elimina esa deuda. Ese es Y un grant. sí, ¿y Okay. esos tienen algún tipo de interés o es cero interés? Ese tiene, no tiene No interés tiene y no interés. tiene pago mensual tampoco. Ujú. Al igual que los del estado de Maryland, no tienen intereses y no tienen pago mensual. Sí, solamente que se tienen que pagar en algún momento. Así Y es. si uno quiere pagarlo poco a poco, lo puede Puede hacerlo. pagar. Ok. Sí, no hay No hay ningún tipo de penalidad ni nada de ninguna eso. multa, no hay nada de eso. Ujú. Puede hacerlo. ¿Y los intereses son diferentes a un financiamiento sin ayuda, a un financiamiento con ayuda? Por supuesto. Y definitivamente aquí es donde yo siempre digo, no hay nada gratis, ¿verdad? Ujú. El estado de Maryland y todas las agencias en realidad, cuando le dan a uno plata, van a incrementar el interés comparado a lo que es un mercado normal. Vamos a decir, si yo puedo dar con un préstamo normal, donde no adquirimos ayuda del gobierno, el día de hoy, solo por decir algo, un 7% de interés. Si vamos a pedir ayuda con el gobierno, ellos van a cobrar de interés tal vez el 7,3. Ok. Es un poquito más alto, sí, Ujú. pero podemos comprar. Ujú. Y la idea es poder comprar. Sí, tener esa opción. La idea es poder poner nosotros nuestro nombre en ese pedacito de tierra y casarnos con la casa, no casarnos con el interés o el Ujú. préstamo, porque ese préstamo sí se puede cambiar, ¿ok? Se puede cambiar 2, 3, 4 años, si existe la posibilidad se puede hacer. En cambio la casa, Ujú. pues es la casa. Sí, eso se ha visto en Entonces, el transcurso de los años que han pasado, que siempre el interés va a fluctuar y va a bajar. Bueno, obviamente hay de todo, ¿verdad? Pero yo creo sí, que más adelante el interés va a mejorar. Ha estado mejorando. Del año pasado a este año, prácticamente está mucho mejor este año. sí, definitivamente creemos y tenemos la esperanza de que Ujú. va a mejorar, pues, Sí, la ¿verdad? economía es, Sí, no se puede leer, no se puede leer esa parte. es un poco difícil, pero creo yo e insisto que
deben de casarse con la casa y no el interés. Definitivamente. Las casas no van a bajar de valor. Ujú. Sí, no, Yo real tengo estate. mucha gente, año y medio ya. Hace año y medio. Alex, vamos a esperar que las casas bajen. No, hoy la casa que estaban viendo hace año y medio está por $50,000 Dólares más más arriba. y el pago es el triple, más o menos, ¿Por qué? por Porque esperar. el esperar, pues, ¿verdad? Sí, 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 Entonces, sí, es y mucho muchas miedo. personas, perdón, Fabiola, muchas personas me llaman y me dicen, Alex, este es el momento correcto para comprar. Si es el momento correcto para usted, sí es el Ujú. momento correcto. Porque en realidad, eh, sí existen momentos como el obtener un 3% de interés, pero no se estuvo ahí, no Ujú, podemos regresar el exacto. tiempo. No, y yo creo que Entonces, si ya tú tienes la casa, ya compras una casa, aunque el interés en este momento esté más alto, ya es tu casa. Entonces va a haber un momento que probablemente el interés sea más bajo, ya tú tienes tu casa, entonces tú puedes hacer el refinanciamiento y poder tener un pago más accesible, por pero supuesto. ya estás preparado con ese pago de $2,600. O sea, va a ser como un beneficio el solo hecho de refinanciar y poder bajar ese pago Súper mensual. importante ese punto porque el día de hoy podemos comprar, tener ese seguro de hipoteca, Ujú. 3 años, el interés puede estar al 5%. Si tenemos un seguro de hipoteca de $200 y bajamos del 7% al 5%, podemos tener un pago de 3,000 y bajarlo a 2,400. O sea, nos Fácilmente. ahorremos $600 Ujú. al mes. Fácilmente, sí. Esta es la información que no existe afuera. Esto es lo que muchos de nosotros no sabemos y por eso creo yo que este programa así, Fabiola, de veras es muy bueno que lo estén haciendo porque sí trae mucho Sí, beneficio no, y eso es el gol de nosotros en Hola Fabiola, de poder informar a nuestra comunidad latina de que hay opciones y hay opciones que mucha gente no sabe y no entiende. Entonces, Ujú. por eso es que lo trajimos Sí, para gracias. que nos enseñe un poquito de Sí, eso. y no es solo acá en Maryland, o sea, quiero Es a nivel aclarar, nacional. porque nosotros Ujú. estamos acá, eh, que es un estado, pues, creo yo que estamos de acuerdo, es un estado A mí me fabuloso encanta. estar acá en Maryland. El clima, Ujú. no nos neva mucho, no cae mucha No hay nieve, huracanes. no, eso es buenísimo. Pero sí, aclarando que esto es un tema de nivel nacional, Ujú. donde podemos abarcar, esta información abarca a cualquier tipo de estado y tiene el beneficio para todos. Sí, sí, no, y cada estado tiene su ayuda, cada condado tiene su ayuda. Entonces ustedes pueden ir con el prestamista, loan officer, que los pueda ayudar y los pueda guiar. Yo creo que Alex solamente trabaja en el área metropolitana, o no sé Bueno, si, nosotros tenemos licencia en aproximadamente 18 estados, si no, y imagínense, podemos en colaborar todo, casi, casi. no, desde Massachusetts hasta la Florida. Ok. Entonces, Bueno, sí, Alex, muchísimas gracias por venir el día claro de que hoy. sí, O sea, definitivamente la información es súper, súper importante y yo creo que le va a beneficiar a mucha gente. esperamos. Si nos puede dar su información, número de teléfono, correo Sí, electrónico. claro que sí. Antes de dárselo, solo quiero tocar otro punto. Ok. Tenemos programas de todo tipo, hasta para personas que solamente tienen Tax ID. Oh, Y podemos, excelente. por eso es que el beneficio de compradores por primera vez no solo es para personas que son ciudadanas o Ujú. residentes, porque el estado de Maryland no ve si uno tiene Tax ID o no cuando perdona taxes. Entonces Ujú. es bien importante eso, Excelente. ¿verdad? Bueno, pues entonces Sí, para la gente con Tax ID no hay ningún tipo de programas que los pueda ayudar. pero sí el estado de Maryland va a perdonar los impuestos. O Entonces los impuestos de sí, claro, transferencia. sí, claro que sí. Oh, ok, ok. Ok, la parte de primer comprador. Oh, Pero hay excelente. muchos beneficios, Ujú. sí. Entonces sí, Sí. se pueden comunicar conmigo, es parte educativa. Yo usualmente me tomo en la primera cita 10 minutitos, No, 15 mentira. minutitos. 40 minutos para Sí, hablar con el cliente y me encanta porque le da mucha educación sí, y le contesta todas las preguntas. Así que sí, 100% recomendado. sí, muchísimas gracias, Fabiola. Pero sí, 301-512-4425, Alex, Equity Resources, y quedo a sus órdenes. Sí, nosotros vamos a poner la información de Alex también en la pantalla para que ustedes lo vean y como siempre,
Muchas gracias por toda esta Gracias por información tenerme que nos dio presente. y espero que esto sea una información que les ayuda, les sirva, que ese es el propósito de Hola Fabiola, de traerle toda esta información para que sea un beneficio para ustedes. No se olviden en seguirme, no se olviden darme like. Acuérdense que todo eso es gratis, así que pónganse las pilas con eso, ¿ok? Bueno, hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Gracias, Alex. Gracias a él.